Y en esta mañana Dios está obrando. Y en esta mañana Dios está obrando en su corazón, está obrando en lo que usted incluso pueda estar planeando en su vida o de alguna otra manera, porque nuestro Señor tiene el control. Qué hermoso el poder cantar a nuestro Señor. Tú abres caminos, tú estás obrando. En esta mañana quiero tocar un tema de la serie que habíamos comenzado la semana pasada, de verdades fundamentales. Y decíamos que como cristianos tenemos que volver constantemente a recordar aquellas verdades en las cuales creemos. Y la semana pasada veíamos el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras, y cómo podemos tener una relación con Él. Y es sencillo. Este Dios trascendental, creador, todopoderoso, se muestra de una manera sencilla en donde podemos acercarnos a Él. Y hoy tenemos que ver el cómo este Señor, este Dios todopoderoso, se ha revelado. Todos nosotros, o los que somos creyentes, porque pueden haber personas que nos están visitando, tenemos una Biblia. Todos nosotros de alguna u otra manera creemos en esta Biblia. Lo hacemos andar de repente, o lo han traído, o quizás en sus dispositivos móviles. Y de algo estamos seguros, que la Biblia es la palabra de Dios. Estamos convencidos de ello. Pero, justamente en esta semana escuchaba un podcast allí en las redes, donde alguien comentaba que la Biblia es un libro antiguo que ya no tiene sentido usarla en la actualidad. La Biblia es un libro retrógrada, es un dinosaurio tan antiguo que ya no tiene sentido de que la usemos hoy en día. Incluso es comparada como un libro más. Es comparada al nivel de las mitologías griegas. Y quizás muchos acá creen que la Biblia es así, pero déjeme decirle que la Biblia no está nada a comparación con libros de la mitología o cuentos. La Biblia va mucho más allá. Algunos argumentan que como estamos en el tiempo de la iluminación, en el tiempo donde podemos usar nuestra razón, el pensamiento, ya no es pertinente usar la Biblia. Algunos incluso, como no todos son religiosos, dicen, ¿para qué vamos a creer en la Biblia? ¿Qué sentido tiene? Y lógicamente vamos a hallar un sinnúmero de comentarios en esa misma línea en contra de la Biblia, sobre todo por personas que no creen, que no son cristianas. Pero eso no es el todo de la historia, porque también hay un lado que son cristianos y creen en la verdad de la Biblia, pero ni siquiera la usan. Creen en el poder y en la autoridad que la Biblia tiene, pero no la leen. Al parecer cualquiera de uno o de los dos bandos, de alguna u otra manera no usan bien las Escrituras. Obviamente hay otras personas cristianas también que sí pueden usarla cada día y la tienen en sus corazones, ancladas como una verdad tan clara, tan precisa. Entonces la pregunta es esta, que quiero que respondamos. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros responder ante estos ataques que tenemos en contra de la palabra de Dios? ¿Cuál va a ser incluso nuestra actitud cuando respondamos a estos ataques sobre la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a responder? Así que lo primero que quiero hacer en esta mañana es que primero establecer las bases de por qué la Biblia, este libro que usamos, incluso está abierta acá, por qué tiene autoridad. ¿Por qué es autoritativa en nuestras vidas? Lo segundo, quiero que veamos las características que la hacen importante. Y por último, ¿cuáles son esos resultados que producen las Escrituras? En tu vida, en mi vida. Quiero que de acá salgamos realmente comprendiendo esta verdad fundamental.
Quiero que salgamos en nuestros corazones abrazando esta gran verdad que podemos confiar en las Escrituras. Ese es el tema de la enseñanza de hoy en día. Así que para establecer primeramente las bases, tenemos que empezar hablando sobre la inspiración de la Biblia. La inspiración de la Biblia. Hay algunos que piensan que hoy en día Dios se puede revelar por medio de sueños. Incluso hay personas que piensan que Dios se puede revelar por apariciones. Y tener esa creencia ha creado las sectas que hoy conocemos, como los mormones, como los testigos de Jehová y otras demás sectas. Que si usted revisa su historia, su creación de esas religiones fue por medio de sueños. Un ángel se le apareció y le dijo estas cosas, y realmente entonces empezaron a crear una nueva religión y lógicamente hoy entendemos que son completamente equivocadas y van en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. No es para ir lejos de nuestro país que normalmente encontramos con historias donde vemos a una figura que le llaman Cristo y que por allí ha derramado una lágrima. Ha aparecido una señal, una figura en el muro de la Virgen María o en otros lugares del mundo. Veíamos hace tiempo cuando estaba estudiando que en Corea, cómo es que se hizo totalmente algo sorprendente, no solamente a nivel de Corea, sino de todo el mundo, donde empezó a derramar lágrimas una virgen. Y desde ahí empezó ese gran movimiento de las apariciones y todo ello. Incluso fue el Papa le invitó a esta señora que vaya a Roma, a la Santa Sede, y todo un ritual tremendo, por medio de una aparición. Se crean religiones, movimientos mundiales, por medio de estas cosas. Y podemos ir mencionando muchas y otras demás. Sin embargo, mis hermanos, cuando hablamos de las Escrituras, encontramos solamente una forma peculiar que Dios usó. Una forma única, que no tiene comparaciones y que, dicho sea de paso, en la actualidad no vuelve a repetirse. Estamos hablando de la inspiración. La palabra inspiración. Si usted conoce el pasaje del que ya estamos hablando, le invito a ir a 2 de Timoteo, por favor, capítulo 3, versículo 16. De repente usted ya se lo sabe de memoria. Un pasaje muy conocido. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y una de las primeras palabras que encontramos muy importantes en este pasaje es, como ya lo mencioné, la palabra inspiración. Esta palabra literalmente, si pudiéramos traducirla, significa aliento de Dios. Ya lo traducimos como inspiración porque nos da alguna idea de lo que significa, pero literalmente significa aliento de Dios. Mis hermanos, el contenido que tenemos en la palabra de Dios, en este libro, primeramente quiero dar a entender, no ha sido un dictado. ¿Ya? Dios no se sentó en una silla y empezó a dictarle palabra por palabra a los escritores. No fue así esa inspiración. De hecho, Dios no controló en ninguna manera a los escritores como si fueran títeres. Incluso, ni siquiera entraron en un periodo, en un momento de éxtasis en donde empezaron a temblar y no se acuerdan de nada. Dios no usó nada de eso. Lo que Dios usó en los escritores es que eran totalmente conscientes de lo que estaban escribiendo.
eran totalmente diferentes, porque podemos ver en la Biblia diferentes sentimientos que los escritores tienen. El Salmo 23 nos habla de un momento maravilloso que tiene el escritor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por otro lado, vemos a Pablo en Gálatas molestándose por la iglesia que estaba hablando a los Gálatas, a los de la zona de Galacia. Por otro lado, tenemos a Juan en sus cartas hablándonos del amor de Dios. Y que él en un principio era, como llamamos, fosforito, era amargado. Pero ahora en sus cartas habla del amor como si se le estuviera derritiendo de amor. Mira esa transformación y cambios de carácter que tienen los escritores. Eso significa que cada uno de ellos estaba consciente de lo que estaba escribiendo. Tenían su propio carácter y en los cuales estaban resaltando allí. Lo vemos en los diferentes, como se conoce, géneros literarios. Porque en la Biblia tenemos poesía, tenemos libros históricos, tenemos narraciones, tenemos cartas, tenemos parábolas y un montón de géneros literarios, el cual nos muestra la variedad de cada uno de los escritores. Porque cuando usted lee un libro, seguramente usted nota que hay un guión en el cual el escritor escribe. Hay un guión y se puede ver ese proceso, ese desarrollo que va teniendo el escritor. Pero cuando nos centramos en la Biblia, podemos empezar de una manera muy hermosa como creador, después capítulos más tarde destruyendo todo, después bendiciendo, después dando muchas palabras de ánimo. Vemos los diferentes géneros literarios, el cual nos muestra que hay variedad y que cada escritor realmente fue único al escribir con todos sus sentimientos, con todas las capacidades que tenía. Sin embargo, Dios los inspiró a redactar cada una de las palabras que tenemos allí. En algunas ocasiones, yo escucho a mi esposa cantar. Ella puede haber leído su Biblia o de algo y empieza a crear canciones. Y no se empieza a cantar el amor de Dios. Bueno, más bonito que yo, obviamente, ¿no? Ella en esos momentos es experta creando música, melodías, no sé cómo lo hace. Pero en esos momentos cuando ella está inspirada, está cantando melodías que nunca he escuchado, ni siquiera letras que nunca he escuchado. Pero en ese momento ella está cantando, está componiendo, pensando y meditando en el amor de Dios. Y en ese momento ella no está pensando en el ceviche que se va a comer después o en el pollo a la brasa. No está pensando ni siquiera en cometer pecados, en algo. Está inspirada en los pasajes que ha leído del amor de Dios. Y en esos momentos donde quiero grabar, justo no está el celular, ¿no? Pero comprendamos completamente en esos momentos en donde el ser humano está consciente de lo que está pensando. Está meditando en algo, es inspirado a hacer algo. No quiero poner al nivel de lo que estoy hablando, de la inspiración de la palabra de Dios con lo que mi esposa inspira a hacer otras cosas, porque no tiene nivel, ni siquiera es comparable. Sin embargo, es una pequeña ilustración de cómo podemos pensar en su magnitud que tuvo la palabra de Dios a ser revelada, a ser inspirada y usar a los más de 40 escritores que tenemos en la palabra de Dios. Así que este libro que tenemos, ya que es la voz de Dios, ya que es el aliento de Dios, mis hermanos, podemos decir que reflejan, que nos muestran todo lo que Dios ha dicho. Refleja todo lo que Dios ha dicho. Así que la Biblia no es un cuento de hadas. La Biblia ni siquiera es un cuento para niños. Es más que un cuento. Es más que una historia que podemos allí contar a los niños. Así que eso va para todos los maestros de la escuela dominical. La Biblia tiene historias, pero no se pueden contar como si fuera un mero cuento a los niños. Es más que una historia. Es más que un cuento de hadas, porque es la palabra revelada de Dios.
Sin embargo, allí se ponen diferentes métodos en los cuales los niños y nuestros hijos pueden entender mejor la palabra de Dios, ¿verdad? Pero siempre tengamos en cuenta en nuestra mente y en nuestro corazón es más que un cuento. Porque no es algo imaginario. No es algo como terminan normalmente en las historias que hemos visto, ¿no? Con un final feliz. Qué bonito un cuento de hadas. La Biblia nos va a hablar de un maravilloso final, pero es la palabra revelada de nuestro Señor. Y para que veamos la importancia, mis hermanos, de la Escritura, que sale de la misma voz de Dios, la Biblia o la Escritura en varias ocasiones es sinónimo de la voz de Dios. Es sinónimo de Dios mismo. Porque escucha lo que dice Gálatas 3:8. Usted lo puede buscar si desea. Dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles. Y sigue el pasaje. Y allí podríamos poner y Dios mismo. Previendo que había de justificar de la fe a los gentiles. Y bueno, el pasaje sigue. Tenemos también en otro pasaje, más adelante nomás, Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. El sinónimo allí es Dios. Tenemos también en Romanos capítulo 9, versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Pablo está citando aquí a Éxodo capítulo 9, versículo 16. Si revisamos el pasaje en Éxodo, quien está hablando allí es Dios. Moisés, dile a Faraón esto, lo que yo digo. Y Pablo pone Dios, aquí lo está usando en vez de Dios mismo, la Escritura, para que veamos nosotros que es sinónima Dios y la Biblia. La palabra y Dios es uno solo, porque la Escritura dice a Faraón. Y cuando revisamos Éxodo, es Dios quien está hablando a Faraón. Yo te he puesto a ti, Faraón. No vayas a creer que la autoridad que yo he puesto ha sido por tus manos, por tus fuerzas. Yo te he puesto a ti. Podemos ver allí cómo es que Dios realmente está hablando. Y la Biblia es esa misma y tiene la misma autoridad que la voz de Dios, mis hermanos. Incluso algunos van a decir, o hemos escuchado muchas veces, quiero escuchar a Dios. Y John Piper dice algo cuando hacen esa pregunta: yo quiero escuchar la voz de Dios audiblemente, quiero escucharla. Pues lee la Biblia. Pero quiero escucharlo más fuerte, pues léelo más fuerte. Léelo más fuerte para que realmente puedas escuchar la voz de Dios. Porque algunos piensan que quieren escuchar la voz de Dios por medio de revelaciones o de sueños. Mis hermanos, hemos visto que la Biblia es la voz de Dios. Es Dios mismo hablándonos en la actualidad. Y si quieres escucharla, pues léela en voz fuerte. ¿Quieres escuchar más fuerte? Pues léelo más fuerte aún, para que realmente podamos escuchar la voz de Dios. Y el proceso en el cual fue escrito la Biblia, ya hemos visto en la inspiración, ahora tenemos que ver cuál es ese proceso. ¿Cómo puede ser que la Biblia, al mismo tiempo, ser la palabra de Dios, ser las palabras de hombres? Pues las dos cosas no se contradicen, por si acaso. Las dos cosas tienen mucho sentido. Porque como hemos mencionado hace un momento, Dios inspiró a los escritores, pero a la misma vez los escritores escribieron, valga la redundancia, con sus pensamientos, con el total sentido de lo que estaban redactando. El proceso es sencillo. Dios escogió a sus siervos, Dios los inspiró y los hombres escribieron. Eso es el proceso de la revelación de Dios. Para cada uno de nosotros, mis hermanos, jóvenes, adolescentes, niños que pudieran estar acá, hermanos adultos, Dios escogió a sus siervos, los inspiró y los escritores redactaron todo. Empezaron a escribir.
Por allí de repente alguien podría decir, pero Dios me inspira a veces, como el ejemplo que mencioné. Bueno, eso no significa que Dios te esté revelando algo nuevo. Simplemente lo que uno puede estar teniendo en esos momentos es como una impresión al ver lo maravilloso que es Dios. Puedes tener una impresión al ver el amor de Dios en tu vida, reaccionando en tu vida. O el amor de Dios de alguna u otra manera y nosotros reaccionamos, impresionamos cuando estamos ante ese Dios creador. Lo que nosotros conocemos hoy en día, incluso cuando hablamos de la palabra de Dios, y en este caso a todos los que tienen ese proceso de preparar un sermón para que lo lleven ante la congregación, no es una nueva revelación, es simplemente iluminación del Espíritu Santo para poder entender su palabra. Así que yo no podría decir, he tenido una revelación. La revelación es estrictamente, y se lo ve en las Escrituras, cuando Dios habla directamente para que sea puesto en su palabra. Hoy en día, lo que Dios usa para que los pastores, los siervos de Dios, traigan palabra y alimento a la iglesia es la iluminación del Espíritu Santo para poder llevar la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Esos son los términos que tenemos que entender, porque Dios, mis hermanos, ya nos sigue revelando algo nuevo. Dios ya lo dijo todo acá en su palabra. Dios ya lo dijo y lo dejó todo en su palabra. Ahora, ¿cuáles son las características de la Biblia? ¿Cuáles son esas características que la hacen importante? Bueno, la Biblia es única en su tipo. Y para que podamos destacar y ver cada una de ellas, pues tenemos que entender cuáles son. Número 1, la Biblia es infalible. La Biblia es infalible. En 1978, en la ciudad de Chicago, se creó una declaración, la famosa Declaración de Chicago, en donde personajes que seguramente usted ha escuchado o ha visto en algún momento sus prédicas, como John MacArthur, John Piper, R.C. Sproul, Steve Lally y muchos teólogos. En aquellos tiempos jovencitos, 20 y tantos años. Hoy en día, totalmente muy adultos, con mucha autoridad para hablar de las Escrituras. Estaban firmando esa declaración, estando de acuerdo con la declaración que se hacía en aquella ciudad, en aquella fecha. Se llamó la Declaración sobre la inerrancia de la palabra de Dios. Y en esa declaración, una de las frases más importantes sobre la infalibilidad de las Escrituras era: la Biblia es la palabra infalible de Dios, la única regla de fe y práctica. Esto, cuando quizás nosotros escuchamos hoy en día, es algo normal. Pues sí, la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué más podemos entender? Pero en aquellas fechas en las cuales estos jóvenes estaban firmando, había un ataque de este grupo liberal en contra de la Biblia, en donde decían, la Biblia no es la palabra de Dios. Y todos los comentarios que yo hice es un cuento, no tienen muchas cosas ciertas, de hecho nada es cierto. En aquellas fechas estaban atacando, era algo nuevo que estaba sorprendiendo a la iglesia, que estaba sorprendiendo a los teólogos de aquellos tiempos. Que alguien salga y diga, la Biblia no es la palabra de Dios, era un ataque directo, obviamente, a la fe cristiana. ¿Cómo se respondió? Por medio de estas declaraciones, esta conferencia que se hizo en aquellos tiempos. Y hoy en día, para nosotros es como algo normal, para los que somos cristianos, sobre todo, escuchar que la Biblia es la palabra infalible de Dios, la única regla de fe y práctica. ¿Pero qué quiere decir infalible? Infalible quiere decir que tiene la cualidad de no fallar. Infalible significa que la Biblia tiene la cualidad de no engañar y tampoco ser engañado. Nosotros fácilmente caemos en trampas o en mentiras. Y creemos muchas veces todas a las personas porque somos llamados obviamente a la verdad y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando nos han timado? Me contaban en una ocasión uno de mis familiares que había comprado un celular en el centro de Lima. Ya se imagina, hace por lo menos 10 años atrás. El famoso cambiazo.
en donde te mostraban en la calle, mira este celular, y por ahí te daban un jabón. Y tú no te dabas cuenta porque ya estaba envuelto con una bolsa, en esto y el otro. Pues la Biblia no puede ser atacada, no engaña y tampoco puede ser engañada. A la Biblia no se lo puede sorprender por las cosas que el hombre puede inventar hoy día, filosofías, pensamientos, ideas. Así que la Biblia es completamente infalible, mis hermanos, porque no puede fallar. No puede engañar y tampoco puede ser engañada. Esto nos garantiza una confianza absoluta. Eso nos garantiza una confianza absoluta. Pero además la Biblia es inerrante. Inerrante significa que no tiene errores. Que no tiene errores. Juntando estas dos ideas que tenemos, podemos decir entonces que ya que la Biblia no tiene errores, no tiene fallas, nos garantiza que podemos confiar completamente en cada área de nuestras vidas. Ya que la Biblia no tiene errores y no tiene fallas, nos garantiza que podemos confiar completamente en ella. Y alguien podría decir, ¿y qué hay sobre algunos comentarios en donde desmienten a la Biblia? Bueno, déjame decirte que no hay nada en la Biblia que pueda ser mentira. Los datos arqueológicos, como muchos han comentado, en un evangelio se menciona que Jesús está entrando a Jerusalén, pero en otro evangelio se nos dice que Jesús está saliendo de Jerusalén. Allí hay un error, como mencionan muchos. Allí hay una falla entonces. Algunos incluso mencionan que en el Antiguo Testamento se está contando a tantos soldados, pero en otro pasaje de la Biblia, que por ejemplo sea los Reyes o Crónicas, hay otra cantidad de soldados. Pero es la misma historia. ¿Qué quiere decir entonces esto? La Biblia entonces se está equivocando. Bueno, ninguna de las dos cosas es cierta. Porque la Biblia primeramente tiene que ser estudiada dentro de su contexto. Y allí salen los arqueólogos que por muchos años de estudio han podido ver que realmente la ciudad, si respondemos al primer comentario de Jesús entrando a Jerusalén, la ciudad era tan grande que al pasar de los años, la ciudad de ser grande fue reduciéndose. Las primeras murallas realmente fueron cayendo y derrumbándose, de tal manera que dentro de esas viejas murallas se creaban otras murallas. Entonces, allí tienes a un escritor diciendo que Jesús estaba saliendo de la ciudad, por otro lado de la ciudad. Puede estar refiriéndose a murallas viejas y estar caminando en otra área de la ciudad. Y en el otro evangelio, él está viendo que está entrando a la nueva ciudad con las nuevas murallas. Eso es cuando los arqueólogos estudian completamente todo el panorama de la arqueología, obviamente. Y pueden dar respuestas que tienen sentido, que son realmente verdad. Así que mis hermanos, cualquier falla que podemos ver en la Escritura, como muchos también dicen, son aparentes contradicciones. Porque cuando vayamos a estudiar las Escrituras, cada una de ellas tienen una respuesta. Y por muchos años de estudio se ha podido ver que la Biblia realmente no tiene errores y no tiene fallas. Podemos confiar completamente en ellas. Podemos darle completamente nuestras vidas y que Él pueda guiar y direccionar nuestras vidas. Lo que estamos viendo, mis hermanos, no solo nos muestra la autoridad y la verdad que tienen las Escrituras. Lo que yo también puedo ver aquí al ver la mucha verdad que hay es que Dios es perfecto. Que nuestro Señor realmente es verdadero. No solamente su palabra, claro que son sinónimas, pero podemos ver el carácter de Dios mismo puesto en las Escrituras. Podemos ver totalmente allí. Y justo en el curso de Teología 1 que terminamos hace unos días, veíamos cómo que si Dios se equivocara solamente en un detalle en la Biblia, en una sola palabra, dejaría de ser Dios. Alguien dijo que si solamente una célula
un átomo, una molécula, lo que usted quiera, algo tan pequeño, microscópico, se revelaría ante la autoridad de Dios, Dios dejaría de ser Dios. Porque no sería un Dios que controlara toda su creación. Y todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es obra de Dios y está obedeciendo a los decretos supremos de nuestro Señor, a su voluntad, a su creación totalmente perfecta, su obra totalmente perfecta. No solamente está registrado en esta Biblia, sino en toda la creación, mis hermanos. Imagínense que hasta las células obedecen al plan supremo de nuestro Señor. Si solamente una cosa desobedeciera o se hallara en error, Dios dejaría de ser Dios. Y realmente, mis hermanos, Dios no puede dejar de ser Dios. Parecen cosas contradictorias, pero son verdades que tenemos que señalar. Hasta incluso Dios controla nuestras vidas. En esa misma línea, John Piper decía que Dios, que ha decretado todo, incluso nuestra muerte, que sabe en sus planes, cómo vamos a morir, está en sus planes. Y si el Señor, dentro de sus planes está que nosotros vamos a morir por medio de una bala, nosotros no vamos a morir si esa bala no es disparada. Si Dios en su plan está que vamos a morir con un cáncer, así nos atropelle un carro, nosotros no vamos a morir porque Dios de sus planes está que vamos a morir con un cáncer. Porque Dios controla toda su creación. ¿Se da cuenta? Su vida, mis planes. Y cada una de ellas las vemos reveladas aquí en su palabra. Eso no solamente me da descanso, sino también me da esa impresión de este Dios maravilloso. Y cuando lo vemos controlando toda su creación, realmente es digno de alabarle y digno de glorificarle. Pero no solamente, mis hermanos, la Biblia es inerrante, no solamente es infalible, sino que también la Biblia es autoritativa. Quiere decir que la Biblia tiene la última palabra sobre la verdad. Tiene la última palabra sobre su vida. Tiene la última palabra sobre sus planes. No somos nosotros los dueños y amos de nuestra vida por más que quisiéramos controlarlo todo. De hecho, la Biblia nos llama a planificar, nos invita a ser prudentes a planificar, pero quien tiene la última palabra es Dios. Quien tiene la última palabra es nuestro Señor. Así que si la Biblia dice que algo es negro, es negro. Si la Biblia dice que algo es pecado, pues es pecado. Si la Biblia dice que la mentira es pecado, pues no hay espacio aquí para mentiras blancas ni mentiras blandas. Es pecado. Para todos los jóvenes, hombres, mujeres, si la Biblia dice no juntéis en yugo desigual, pero no te juntes en yugo desigual. Cualquier cosa que nosotros hagamos en contra de la verdad de las Escrituras, las consecuencias, mis hermanos, van a ser a nuestras vidas. Cualquier cosa que nosotros hacemos en contra de la autoridad de la Biblia, estamos diciéndole a Dios, yo soy el dueño de mi vida y no tú. Y déjame decirte que ir en contra de la autoridad de Dios tiene consecuencias en contra de nosotros, en contra de nuestras vidas. Y Dios sabe la manera en cómo, mis hermanos, va a poner esas consecuencias en mi vida, en nuestras vidas, para llevarnos a arrepentimiento, para llevarnos a entender alguna verdad en nosotros. Entendiendo esto, ahora tenemos que ver cuáles son esos resultados de la autoridad de la Biblia, los resultados de la inerrancia, los resultados de la inspiración. Déjame decirte que los resultados son maravillosos. Los resultados son completamente poderosos porque si obedecemos a la Biblia, ella va a producir frutos. Ella va a dar resultados.
en nuestras vidas. Buenos frutos. Frutos que realmente van a valer la pena al cosecharlos. Frutos realmente que van a valer la pena en nuestras vidas. Y aquí también tenemos que unir que la Biblia es eficaz, porque aquí estamos hablando de sus resultados. Vaya conmigo a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 10 al 11. Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semillas al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Y eso es una gran verdad, porque la palabra de Dios, mis hermanos, no vuelve vacía. Dios está obrando en nuestras vidas. Cada vez que usted la lee, cada vez que usted medita en la palabra de Dios, está dejando una puerta abierta para que Dios haga su obra en usted. Cada vez que usted da su tiempo en la palabra de Dios, va a producir en usted una transformación, un cambio, va a ir sembrando esa semilla para que Dios pueda dar su fruto, para que Dios pueda hacer su obra en su vida. La palabra de Dios no vuelve vacía, dice, no vuelve vacía a Él, sino que será prosperada en aquello para que yo la envié. Dios ha enviado su palabra con un propósito, con un plan. Y es primero para que nosotros los conozcamos a Él. ¿Quién es Él? Lo otro, para que podamos relacionarnos con Él, para poder encontrarnos con este Dios creador. Y de esa manera Él va a producir frutos en nuestras vidas. Tuve un curso en la universidad en donde se llamaba administración. Y uno no sabe, bueno, yo estudiaba la carrera de teología, donde dice, ¿para qué quiero estudiar administración? Pero dentro de unos temas muy interesantes, y que ahora puedo ver lo importante que es, no solamente en esto, sino en varias cosas, este profesor hablaba sobre dos palabras muy importantes dentro de la administración de una empresa o lo que sea. La palabra eficiencia y eficacia. Eficiencia quiere decir hacer las cosas bien, con los menores recursos posibles, o en el menor tiempo posible incluso, y etc. Eficacia quiere decir lograr los objetivos, obtener buenos objetivos, que podamos trazarnos en una meta o en algo. De esa manera, mis hermanos, la palabra de Dios es eficaz y va a lograr su objetivo en su vida. Es tan eficaz que va a lograr los planes que Dios ha propuesto para usted. Si se habla de eficaz dentro de una empresa para poder obtener los resultados, los logros, cuanto más autoridad y cuanto más buenos resultados puede tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Puede hacer mucho mejores resultados en nosotros. Puede hacer muchos mejores resultados, mis hermanos, en nuestras vidas y a favor de nosotros. Para ir finalizando, quiero preguntarle a usted, ¿cuándo fue entonces la última vez que agarraste tu Biblia y la leíste? ¿Cuándo fue la última vez que te deleitaste a leer en ella? Respóndete en tu corazón, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a Dios hablando a tu vida por medio de su palabra? Estamos hablando que va a ser frutos. Es autoritativa en nuestras vidas. Es importante en nuestras vidas. ¿Pero realmente le estamos dando esa cabida en nuestras vidas? ¿O solamente lo tenemos información en nuestras cabezas? Solamente sabemos de memoria pasajes para poderlos citar en cualquier parte. ¿Cuánto realmente estamos dejando que esa palabra nos transforme?
Lo bueno y lo importante de la palabra de Dios es que, como dice, no regresa a Él vacía. Nosotros como seres humanos podemos tardar años en poder comprender quizás un pasaje. Podemos tardar tiempo en poder que ese verso que leímos en algún año en nuestras vidas pueda hacer eco en nuestras vidas. Pero esa palabra de Dios que en algún momento de tu vida ha sido sembrada, va a hacer eco durante toda tu vida, pero va a llegar un momento donde va a producir frutos, donde va a producir buenos resultados. La pregunta es, ¿ya es hora? Porque mucho va a depender realmente de cuánto nosotros nos estamos exponiendo a la autoridad de esta Biblia. ¿Cuánto de nosotros estamos poniendo nuestras vidas bajo su autoridad? Nos cuesta disciplinarnos a leer la Biblia. Yo tuve ese problema por muchos años, el disciplinarme para leer la Biblia. Incluso cuando estamos allí conversando con algunos chicos, estamos hablando, ¿cómo está tu lectura de tu Biblia? Bueno, a veces sí lo hago, a veces no lo hago. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Bueno, ya hace un buen tiempo. Pues empecemos a disciplinarnos día tras día, así empecemos poco a poco a que se haga un hábito en nuestras vidas de poder consumirla diariamente. De realmente darle su tiempo día a día para que haga esa transformación en nosotros. Para que haga su raíz, para que eche raíces la palabra del Señor en nuestra vida. Lo maravilloso, aparte de la inspiración de la palabra de Dios, mis hermanos, es su capacidad de transformar vidas. La capacidad de hacer cambios en la vida del ser humano. Si estás en condenación eterna, pues Dios te da salvación eterna. De muerto espiritual, Dios te pasa a tener una vida eterna espiritual. De perdido a encontrado. De sin propósitos a tener un propósito en la vida que solamente lo podemos encontrar en Dios. Porque Dios transforma vidas a través de su palabra. Yo puedo decir que Dios ha transformado mi vida. ¿Puede decir eso usted? Ojo, no soy perfecto. No soy perfecto porque estoy en ese proceso de transformación. Y seguramente yo no soy más perfecto que usted porque de repente usted está en ese proceso de transformación con muchos años atrás y es más disciplinado en su búsqueda de Dios. Pero ambos somos seres imperfectos que debemos estar en busca y tras ese Dios perfecto. Y eso, mis hermanos, no sucede de la noche a la mañana. No es un cambio con un chasquido de los dedos. No es algo que solamente lo haces de un día para el otro, mis hermanos, es exponiéndose día a día en la palabra de Dios. Es meditar en ella, es darle más que 5 minutos al día, es darle más que unos sencillos versículos que si usted lo hace por ahora está bien, pero que esa hambre crezca, que esa hambre de Dios crezca mucho más. Que no solamente se alimente de una leche, sino que se alimente de filete, de carne, para que pueda realmente crecer en las palabras de Dios y pueda conocerlo mucho mejor que Él. Dios ha hecho una transformación conmigo espiritual. Lo sigue haciendo. ¿Lo está haciendo en usted? ¿Se está exponiendo en la palabra de Dios? Y de repente usted está aquí, es nuevo y dice, yo quiero que Dios transforme mi vida. ¿Sabe qué? Él lo puede hacer. Usted ha escuchado toda la autoridad y la pertinencia que tiene la Biblia para hacer un cambio. Pues deja que ella transforme su vida. Déjelo, rinda su corazón a Dios. Y transforma mi vida como en tu palabra realmente tienes ese poder de hacerlo.